Estás escuchando Adipados, el podcast donde profesionales y expertos conversan sobre psicología y salud mental de forma simple, útil y con sentido. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuéntamelo Todo, el podcast de Adipa. Dormir no solamente sirve para rendir al día siguiente, sino que es fundamental para nuestra salud mental. En este capítulo vamos a conversar sobre cómo los trastornos del sueño afectan nuestras funciones cognitivas y emocionales. Todo esto de la mano de una tremenda docente que nos visita hoy. Milena, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Aquí emocionada por participar en el podcast de ustedes. Súper, nosotros igual muy emocionados de tenerte acá. Y bueno, comencemos entonces con esta entrevista. Y nuestra primera pregunta para ti es: ¿cómo impactan los trastornos del sueño en nuestra salud mental? Hace tiempo, ya cerca de unos 60 años, que se está investigando acerca de los trastornos del sueño. Si bien la medicina del sueño es algo relativamente nuevo, Claro. funciona, si la comparamos con otras disciplinas desde la medicina, entendemos ya mucho más de lo que antes se suponía los trastornos del sueño eran. Generalmente asociábamos que, no sé, algún estado alterado emocional o cognitivo pudiese producir algún tipo de insomnio. Hoy sabemos que el insomnio es el causante de muchas enfermedades mentales, de deterioro cognitivo, Exacto. de alteraciones, y pues finalmente hemos podido ir entendiendo que sí es transversal a muchas funciones. Por ejemplo, una persona con insomnio crónico puede tener depresión y no al revés. Una persona con un sueño fragmentado o dificultades para dormir puede tener mucha ansiedad. En el caso de los adolescentes y de los niños, esto puede alterar su regulación emocional. Claro. El aprendizaje también se ve afectado. En fin, muchas son las causas que hoy se conocen, son producto de un sueño mal estructurado, porque estamos hablando de que el sueño tiene una arquitectura. Eso mismo te iba a preguntar. ¿Qué me querías consultar? Sí. ¿Cuál era esa arquitectura del sueño? Y si es que, por ejemplo, esto puede ir como deteriorándose con el tiempo, si quizás en un comienzo de nuestra infancia dormíamos bien y luego por algún motivo esto como que empieza a deteriorarse, si tiene alguna razón por la cual se deteriora. A ver, hay dos cosas que mencionaste que son distintas, ¿no? Digamos, el desarrollo y lo que implica el desarrollo cerebral también tiene, digamos, por así decirlo, una cantidad de sueño que va acorde a esa edad. Por ejemplo, los bebés pueden dormir hasta 17 horas, los preescolares necesitan un poco más de hasta 13 horas aproximadamente. Después tenemos los niños como hasta los 12 años con unas 11 horas necesarias para lograr, digamos, consolidar el aprendizaje y regular emoción. Y allí vamos nosotros estableciendo ciertos como parámetros que uno esperaría es saludable a cierta edad. Como lo que siempre dicen de no, tienes que dormir mínimo 8 horas. Claro, eso se aplica sí y solo si tus 8 horas sean de calidad. Claro. Porque puedes dormir mucho, puedes dormir las 8 horas. De hecho, pensar en dormir a una cierta edad, ponte tú una persona de más de 18 años y hasta cercano a la tercera edad, que duerma más de 9 horas, podríamos pensar que hay ahí otra cosa que subyace. Sin embargo, sí hay un promedio que se esperaría que las personas a cierta edad, entre 18 y hasta cercano a los 60 años, se necesitan, sí, 8 horas más o menos. Perfecto. Pero tiene más que ver, como te decía, que no es tanto la cantidad, sino también que consideremos la calidad. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos, como por ejemplo despertares frecuentes, ya sea porque no es un ambiente óptimo para dormir, porque haya mucho ruido, mucho calor, mucho frío. Esto pensando en los factores ambientales. Pero también hay enfermedades que producen fragmentación del sueño. Los trastornos están clasificados ya como al menos unos 6, aunque si bien estos son como los principales, se conocen cerca de unos 80 trastornos más o menos. Claro, y todo va a depender de la historia clínica. O sea, cada paciente, cada persona que acuse algún trastorno del sueño, hay que evaluar. Claro, hay que evaluarlo todo. O sea, no podemos decir ya como si fuese una receta, ¿no? Hay muchas cosas, factores genéticos, estilo de vida,
comorbilidades, algunas condiciones preexistentes, por ejemplo, condiciones de neurodesarrollo. Todo esto puede llegar a alterar un poco la arquitectura del sueño, y ahí va la pregunta, no sé si eso es muy larga. Es que nosotros tenemos fases del sueño, y estas fases del sueño se producen, por ejemplo, el sueño no REM, después tenemos un sueño más profundo y después tenemos el sueño REM. Entonces, eso deberíamos tener, al menos, uno esperaría en la vida adulta, unos 6 ciclos. Aprox, un ciclo puede durar entre 1 hora, hora y media. Entonces estaríamos hablando que sí, que si tú calculas 6 ciclos a hora y media aprox, no es así justito, pensaríamos que 8 horas son suficientes. Claro. Pero hay que pensar que esas 8 horas realmente sean de calidad. Claro, porque si uno se está esperando todo el rato en la noche, como que interrumpe el ciclo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y hay cosas, por ejemplo, no sé, si tú tienes una preocupación, y eso te mantiene, te vas con eso a la cama, eventualmente te despiertas. Pero hay otras condiciones, por ejemplo, que normalmente no asocian a los trastornos de sueño, pero que sí son importantes y hay que considerar. Por ejemplo, tienes rinitis, ¿no? Te acostaste con la nariz resfriada, o sea, y esa noche no ventilaste bien. Bueno, el cerebro automáticamente quiere respirar. Y eso hace que tú tengas cada tanto un micro despertar. Y eso hace que tu calidad de sueño baje. Se ve afectado. Se ve afectado. Por otra parte, dentro de las clasificaciones y dentro de los principales trastornos están los trastornos de respiración. O sea, ahí no quiero ser muy técnica para no extendernos en ese punto, pero por ejemplo, los ronquidos es una señal de que hay que revisarlo. Porque una persona, si ve mucha gente como que normaliza los ronquidos, no siempre es bueno dejarlos pasar, porque alguien que está roncando está ventilando mal. Y siempre eso, es así, ¿no? Como que alguien que ronca está ventilando mal. Ya, y eso no solamente afecta el sueño de la persona que está ventilando mal, sino, por ejemplo, si vive en pareja, está afectando la calidad del sueño a su pareja. Entonces tenemos 2 personas con afectaciones de distintas formas, pero con una calidad de sueño pésima. Quizás a corto plazo no se note tanto, pero se nota. O sea, tú puedes con una sola mala noche, al día tener siguiente, un mal día todo el día. De mal humor, tener más apetito del que normalmente tienes. Cansancio, no poder rendir. Se te olvidan las cosas. De hecho, algunos países están tratando de regular, pero muy, muy en serio, la cantidad de horas que debe dormir una persona que es trabajador por turno, porque a ver, nosotros le debemos mucho a las personas que trabajan de noche, los bomberos, la policía, las conserje, claro. A todas las personas, y se le agradece muchísimo su función, pero esas personas, si no se regula que ellos realmente duerman bien, ellos están en peligro de tener una enfermedad mucho más severa más adelante. Claro. ¿No? Deterioro cognitivo, primero problemas metabólicos, sin hablar de lo que ocurre en el día a día, iniciando un mal día con un pésimo humor, ponte tú, la calidad de las relaciones sociales también se deteriora, en fin, o sea, muchas cosas desde lo social, después desde lo cognitivo. Es mucho más frecuente que se accidentes, ponte tú, tienen accidentes, y esto puede ocurrir porque su cerebro no está del todo funcionando como corresponde, porque hay una deuda de sueño. Y a largo plazo empiezan los problemas metabólicos, problemas cardiológicos, problemas cognitivos, porque el sueño no es solamente de dormir. Ahí también hay otro trabajo detrás. Cerebral, ¿no? Estás limpiando. Entonces hay unas proteínas que se deberían limpiar, ¿no? La glía, digamos, hay una función cerebral que hace que tú tengas esos, digamos, desperdicios. Es como un reciclaje de estas proteínas que son tóxicas para el cerebro, que deberían salir en el momento en que tú estás durmiendo. Si no duermes bien, esto no se produce del todo. Claro, uno ya como contaminado dentro. Entonces, claro, quedan esos residuos allí. Y a la larga pueden producir algunas enfermedades como Alzheimer, Parkinson. Bueno, el Parkinson se puede detectar incluso antes. Claro. Por ejemplo, hay un trastorno de sueño que se llama trastorno del sueño REM. Entonces hay personas que tú pudieses
como anticipar la posibilidad de un Parkinson, porque ellos actúan en el sueño. O sea, por ejemplo, si están pensando en correr, están soñando, perdón, en correr, ellos están corriendo en el sueño. O golpean, o brincan. Entonces, o sea, eso podría ser una señal de... Una señal que tendrían que evaluarse, porque lo que el cerebro hace en ese momento en que tú tienes el sueño REM es paralizarte. O sea, ¿cómo se llama? Tu función motora no debería estar activada. Tú deberías estar realmente hipotónico, no debería moverse tu cuerpo. Y puedes estar soñando. Y puedes tener sueños muy vívidos, pero no deberías moverte. Entonces estas personas se mueven, hablan, no sé, qué sé yo. Y sobre todo, eso es una gran señal para que se vaya a estudiar, porque hay probabilidades de que esas, digamos, condiciones pudiesen ser un síntoma de un futuro Parkinson. Ahora, incluso hay especialistas que ya lo saben y son, digamos, y con esto quiero aclarar que no el que se mueva de noche necesariamente va a tener Parkinson, pero sí es bueno. Hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo, porque si no estaríamos dejando que, si es que existe, porque tenemos que pensar también en los factores de riesgo, si es que existe la posibilidad, se pueden hacer muchas cosas antes para evitar un deterioro significativo más adelante. Eso, y sin duda, pues entre muchas cosas, por ejemplo, en los niños, el aprendizaje. Hay una cosa muy curiosa que pasa mucho. Yo hago evaluaciones neuropsicológicas y muchas veces llegan los papás que, no sé, una psicopedagoga o alguien le ha dicho, hay que evaluarlos porque hay sospecha de déficit de atención. Y es que el hecho de que tú no duermas bien, eso puede, digamos, comportarse incluso como si tuvieses déficit atencional. Claro. Porque tu nivel atencional se ve interferido por la falta de sueño. Entonces, ¿qué pasa? Que es necesario hacer una entrevista muy a fondo para ver si efectivamente cumple los criterios de un déficit atencional o se trata de un trastorno del sueño crónico en un niño. Porque también podemos ver problemas de aprendizaje porque no se duerme bien. Y en niños, por ejemplo, esto podría deberse a factores ambientales, como tú dijiste, pero ¿hay otro factor que quizás esté como de parte como del cerebro? Mira, por ejemplo, hay varias cosas. Hay niños, hay una alta probabilidad de alguna condición del neurodesarrollo, como el déficit atencional, como el autismo, que sí tienen, digamos, alteraciones de la arquitectura del sueño. Pero hay cosas que también hay que considerar. Por ejemplo, un niño que tenga rinitis, como habíamos dicho, ¿no? O adenoides, ¿no? Cuando adenoides hipertrofiadas, que no ventila bien. O, por ejemplo, problemas de trastornos del movimiento, ¿no? Todo digamos, condiciones preexistentes pueden producir algún tipo de, digamos, es como circular, ¿no? Claro. Como que una cosa lleva a la otra y se potencian. Entonces siempre hay que cubrir todo, ¿no? No necesariamente es como lineal, sino que también hay que considerar que se tiene que estar evaluando, y sobre todo en los niños, porque el desarrollo de los niños es una trayectoria dinámica, no es como que está dado por ciclos o por estadios, sino que cada niño tiene una trayectoria. Entonces tienes que ver qué está pasando, ¿no? Si está teniendo alguna condición preexistente que produzca un trastorno del sueño, o es que el trastorno del sueño te produce alguna dificultad en el aprendizaje o en la regulación emocional o en la regulación o en la hiperactividad, etc. De hecho, es necesario hoy, ¿no? Que se conozca mucho como que siempre la gente se deja de lado. No sé si te pasa que tú vas a un médico y te pregunta de todo, hasta que si eres alérgica a algo, pero casi nadie te pregunta cómo duermes.
O sea, es una pregunta claro, y es súper importante, pero en verdad nadie le pregunta. Nadie le pregunta. Entonces es algo que nosotros como especialistas y en general la población tiene que considerar. O sea, el dormir no es un lujo, ¿no? O sea, hoy como que me dijera, comer es un lujo. No, necesitas nutrirte. Bueno, el dormir es necesario porque es transversal a todas las funciones del cuerpo. Cognitivas, metabólicas, y hasta impacta directamente en lo social, porque una persona irritable o triste obviamente no va a funcionar. Por lo tanto, si me dices a mí, el sueño es calidad de vida. Fundamental. O sea, es fundamental. Perfecto. Y Milena, para poder ir cerrando esta entrevista, pensándolo un poco del lado de los profesionales de la salud mental, ¿cómo se puede abordar estos trastornos del sueño de manera integral en la consulta, además de esta entrevista en profundidad que tú mencionaste? Si nosotros, a ver, eso depende, insisto, esto es importante para cada área de la salud que se considere el sueño como impacta, ¿no? En lo que sea que estén consultando. Pero desde lo psicológico, nosotros tendríamos la primera línea que uno pensaría más que un fármaco, porque mucha gente acude al fármaco si tiene insomnio. Claro, y yo no estoy, satanizando. Los fármacos son necesarios cuando son necesarios, pero a largo plazo, lo primero que nosotros tenemos que hacer es algo que seguramente muchas personas han escuchado, que es higiene del sueño. O sea, nosotros tenemos que ser los pioneros en nuestra propia salud. O sea, no el médico, no el especialista, sino nosotros como individuos tenemos que ser los precursores de cuidarnos. Entonces, lo primero que se recomienda desde lo psicológico es ver que efectivamente estás durmiendo, que si tú estás teniendo alguna dificultad emocional que altere, digamos, tu ciclo del sueño, que ya sea para conciliar, para mantener o te estás levantando mucho antes, hay que hacer un abordaje integral, ¿no? Primero tenemos que descartar cuál es el origen del trastorno del sueño per se, hacer las derivaciones correspondientes, ¿no? Por ejemplo, si estamos sospechando de que tiene que ver con algo más allá desde lo emocional, pues hacer la observación y pedirle que consulte al especialista que corresponda. Pero si se trata de dificultades más del tipo emocional, pues la terapia cognitivo-conductual es una de las que se ha demostrado con evidencia que funciona muy bien. Perfecto. Esto tiene que ver con cómo tú reestructuras, digamos, conductualmente la forma en que tú te vas a la cama, ¿no? Desde qué cosas me llevo a la cama cognitivamente pensando y también cuáles son los hábitos que yo tengo. Claro, ¿no? porque uno puede como tener muy malos hábitos de los sueños, especialmente con el teléfono, la tecnología. Claro, la tecnología ha sido la bendición, pero también ha sido una dificultad, porque nos mantiene distraídos. O sea, en cuanto a higiene del sueño, una de las principales dificultades que vemos es que no hay un horario fijo para irse a dormir, ¿no? Entonces tenemos que considerar eso en primera instancia, que tenemos que tener una rutina de sueño, claro, que respete, digamos, el horario según la edad de la persona. Si es niño, más horas; si es adolescente, tal vez horas; y si es adulto, igual. Por otra parte, también no es suficiente que duerma las 8 horas, sino también el horario en que las duerme, ¿no? Porque nosotros, los seres humanos, tenemos ciclos en donde hay combinaciones. Nosotros somos un cóctel de neurotransmisores, entonces hay neurotransmisores que se activan a mitad de la noche y tenemos que seguir como un ciclo, claro, ¿no? Es lo que nosotros llamamos el ritmo circadiano. Si nosotros nos dormimos, ponte tú, a las 2 de la mañana y nos despertamos a las 10, ok, estamos durmiendo 8 horas, pero no de la forma adecuada, porque estamos teniendo dificultades para completar estos ciclos. También lo otro es que hemos dejado de lado la importancia de la actividad física. Exacto. El de exponernos a la luz del sol. Nosotros que vivimos en Chile, que el clima cambia según las estaciones y también la iluminación,
tenemos que considerar los días de sol importantísimos. O sea, claro, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Especialmente con los horarios de ahora, que por ejemplo en invierno salimos del trabajo y ya está oscuro. Y está oscuro, exactamente. Y eso hay una activación en el cerebro. Y esa activación es necesaria porque nos va a dar el senso de que ya es hora de despertar y también es hora de dormir cuando no vemos la luz. Entonces, eso pareciera como algo tácito o casi como natural que la gente haría, pero no es tan natural ahora, justamente porque la tecnología nos mantiene iluminados, despiertos, claro, activados además, porque no sé, estamos viendo una serie, estamos viendo algo y se nos olvidó que es hora de dormir. Y pasa mucho que los niños también han perdido ese hábito. Y los papás, quizás en medio de que los acostamos, no verificamos que efectivamente haya la iluminación adecuada. Entonces, muchos niños quieren una lámpara para dormir y hay que ir habituando también a los niños a no dormir con tanta luz, porque el cerebro realmente necesita descansar con poca luz. Entonces, digamos, ambientalmente tenemos que considerar eso, temperatura, luz, ruido, que no afecte. Digamos, como habíamos dicho, el horario, que sea el adecuado, la rutina, la actividad física como algo, digamos, indispensable, así sea caminar la cuadra, no importa. Claro. También tenemos que considerar que tenemos costumbres muy arraigadas, ¿no? O sea, como culturalmente nos han ido metiendo como pequeños, no sé si tips para dormir, pero por ejemplo, el que te diga, no, si estás muy estresado, te tomas una copa de vino. Siempre lo han dicho, quizás algunas personas dicen, sí, me tomé un vinito para relajar. Una cosa poca. Y realmente eso no es tan así, porque también el alcohol fragmenta el sueño, fragmenta la arquitectura del sueño. Entonces, digamos que mientras tengamos una vida más o menos ordenada, yo creo que es el principal hábito. Ahora, mucho más, como más preciso, sería como hacer una rutina, algo que a ti te guste. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a dormir, lo primero que sensa el cuerpo es que hay una bajada de temperatura. Entonces, si tú has tenido un día pesado y estás muy con ganas de dormir, pero sientes que no concilias eso, que todavía no arranca el estrés, como que lo tienes allí, tomar un baño templado es un buen plan. ¿Por qué? Porque cuando tú sales de la ducha, este cambio de temperatura hace que tu cuerpo sense que baja. Entonces, como que de pronto te relajas. Eso. Entonces, ese pequeño cambio hace que tú tengas, ahí comienza, digamos, el hábito. Entonces, si eso tú, además que tienes que, y esto es, digamos, cognitivo-conductual, ¿no? Además que haces un hábito como de relajarte, o meditar también. Claro, alejar los pensamientos intrusivos. Eso es algo que las personas a veces se llevan los problemas a la cama. Entonces, no, si te cuesta dormir y ya ves que tienes, no sé, 20 minutos en la cama, lo ideal sería que te levantes un ratito, no prendas la tele, no ver el teléfono, pero sí es bueno, no sé, toma un libro, quizás te sientes en una silla, si no es que tienes mucho espacio como para deambular, porque lo que se pretende es que en el momento que ya vuelvas a tener como estas ganas de dormir, te vayas a la cama, para que sea eso, la relación cama y sueño. Perfecto. Cuando nosotros nos llevamos el trabajo a la cama, no sé, muchas veces nos llevamos el computador, nos llevamos cosas, pruebas que corregir, si eres, no sé, alguien que evalúa cosas, no es un buen plan. No es un buen plan el como hacerlo. Como que uno lo asocia como con estar despierto, con trabajar, claro, entonces, cama. Ese debe ser el espacio. Y lo que nosotros les digamos, sugerimos a los pacientes es que esto, pensando en que no hay un elemento estresante evidente, pues, es que se mantenga, porque puede ser que haya perdido este ritmo del sueño, ¿no? Que sea ordenadito de lunes a lunes. O sea, y es instalar el ritmo del sueño es complejo. Muy complejo. A veces uno igual hace cosas al fin de llega a su casa como a las 1 de la mañana. Sí, y claro, no es que no tengas vida social, pero si estás teniendo problemas para conciliar el sueño, hay que regular. Vas a tener que ordenar.
¿ya? Entonces después que tú te ordenes, sí, puedes tener como estos pequeños espacios donde puedes salir con tu familia, pero si estás teniendo problemas para conciliar el sueño, es necesario ordenarlo y ser consistente y constante con estas rutinas que te mencioné. Comidas copiosas al final de la tarde no es muy recomendado. Eso, yo creo que con eso, digamos, respetando un poco la higiene del sueño, se puede avanzar mucho. De hecho, es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud antes de empezar a consumir algún tipo de fármaco. Obviamente hay casos en donde si la situación lo amerita van a recetarse fármacos, pero a largo plazo es esto, la solución, hacer rutinas de sueño. Perfecto. Bueno, Melina, muchas gracias por compartir tanto conocimiento con nosotros. Yo creo que los trastornos del sueño o tener al menos dificultades para poder dormir en algunas ocasiones es algo que nos pasa a muchos y es muy bueno tener esta información. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Te quiero dar el pase para poder darle alguna reflexión a quienes nos escuchan. Muchas gracias por la invitación, la verdad. Sí, una de las recomendaciones les diría, yo sé que hay mucha información en las redes y a veces hay muy buena intención cuando se comunica, pero traten de que sean de fuentes confiables. He visto que en algunos dicen dormir pocas horas y con esto me siento bien. La verdad no es tan así. Hay que proteger y cuidar el sueño porque eso va a hacer que en el futuro no tengamos enfermedades mucho más graves. Y dejarlos invitados pues, a conectarse conmigo, ojalá. Si tienen alguna duda, mi Instagram es Neuroteca con K. Y allí puedo responder alguna duda que tengan. Gracias. Súper. Melina, gracias de nuevo y nosotros nos vemos en un nuevo capítulo de Cuéntamelo Todo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas, así como en Spotify, YouTube y nadipa.cl/adipados para no perderse ningún detalle de los próximos capítulos.